Nuevo año, nuevo look y nuevo video. Chicos, chicas, chiques, bienvenidos una vez más a su canal para saber todo sobre la costura, corte, confección, diseño y sobre todo para hacer realidad todos tus looks, drag o no drag, pero principalmente saben que drag. El día de hoy vamos a hablar de la máquina industrial recta, la que es mi amiga fiel y la que les ayudará efectivamente a ustedes a hacer todos los looks realidad. ¿Por qué industrial recta? La primera máquina que vamos a ver es la que pasa la mayor parte de tela, la que tiene todas las funciones básicas y que sobre todo les va a ayudar a hacer realidad desde un look con una tela satinada, una licra o algo tan impresionante como, ¿por qué no?, plástico, cartón, etc. Acompáñenme. Comencemos por saber que esta es una máquina industrial recta. En mi caso la marca es Max. La marca realmente no importa debido a que la manufactura es exactamente la misma. Te enseñaré cada uno de sus componentes, sus nombres correctos y también la manera en la que debemos utilizar. Si tu máquina se parece a esta, puedes continuar con el video para poder ver cada una de las funciones que tiene. Acompáñame. Comenzamos con los principales componentes y partes de la máquina. Tenemos la bobina en donde va este carrete que es para rellenar el hilo de la parte de abajo. En la parte de abajo de la máquina tenemos el pedal para controlar la velocidad, esta rodillera que sirve para poder levantar el pisacosturas que se encuentra aquí. Este pisacosturas puede tener diferentes piezas. Tenemos aquí la aguja que también puede ser de diferentes tamaños. En la parte de atrás tenemos dos portaconos para poder hacer tanto el rellenado, que le llamamos devanar hilo, como sujetar el cono principal del hilo que estemos utilizando para hacer la correcta colocación del enhebrado del hilo, que a continuación lo veremos. El devanado es la parte de aquí en donde rellenamos el carrete que vamos a estar utilizando constantemente junto con nuestro color preferido o el hilo que estemos utilizando. Voy a presentarles que nuestras máquinas siempre traerán herramientas para poder hacer cambios y ajustes que necesitemos para poder modificar de acuerdo a lo que estemos costurando nuestro pisacostura o nuestra aguja. Comenzaremos con el pisacosturas. En este caso, en este desarmador nos va a servir para poder quitar el tornillo que se encuentra en esta parte. Este tornillo que está aquí nos va a liberar el pisacosturas y les voy a enseñar que tenemos ahorita con nosotros 4 diferentes tipos de pisacosturas. El procedimiento para poder quitar el pisacosturas es tomar nuestro desarmador y poderlo introducir en lo que es nuestra ranura del tornillo. Vamos a quitarlo de manera correcta, levantando nuestra pisacosturas. En la parte de aquí atrás, déjenme muestro, tenemos una palanca que nos permite hacer la liberación de la presión para poder hacer el cambio del pisacosturas. Una vez teniendo liberado el tornillo, lo único que deberemos hacer es cambiar nuestra pieza. Bien, esta pieza que acabamos de quitar es una pieza de teflón. Es para poder costurar materiales plásticos, materiales de licra que puedan hacer un tipo de resistencia a la hora de costurar. En la parte de acá tenemos una segunda pieza, que esta es la pieza para poder hacer el plisado. Plisado como lo que utilizamos para poder hacer adornos de tul, organza, etc. Y esta otra pieza que tengo aquí es la pieza que corresponde a la colocación del cierre invisible. Cada una de estas se explicará en posteriores videos para saber cómo se utilizan. Estas piezas son con las que contamos nosotros en Mauro Vera Design, como les dije. Esta es la normal para cualquier tipo de tela, teflón para plásticos y telas con resistencia como la licra, plisado y cierre invisible. Continuando con el ensamblado de la máquina, vamos a asegurar nuestro tornillo a manera que quede bien apretado. Una vez que quedó bien apretado, debemos comprobar que nuestro pisacosturas se levante junto con nuestro tubo, que es donde se ensambla el pisacosturas, ya sea con la rodillera o con la palanca de seguridad que tenemos aquí. Es como notamos que ya está listo para costurar este pisacosturas, que como les dije es el pisacosturas normal. Continuamos ahora con el correcto ensamblado de la bobina junto con el carrete. La correcta forma de colocar nuestro hilo en la bobina es de la siguiente forma.
Nuestro hilo tiene un sentido a la hora de haberlo enhebrado con la devanadora. Cuando lo enrollamos y ya identificamos el sentido, colocamos nuestro carrete. Es muy importante que el carrete gire. Si se dan cuenta, el hilo se metió en la ranura. Esa ranura la continuamos y la colocamos adentro de este pequeño gancho que tiene. Sostenemos para que no gire, jalamos y en automático entró. El hilo deberá quedar dentro de esa ranura. Observen. Así es como debe quedar correctamente nuestro hilo dentro de la bobina. Tomamos esta pequeña ranura que está aquí y jalamos la palanca. De esta manera nuestro carrete no se cae. Tenemos lista nuestra bobina y nuestro hilo deberá correr de manera uniforme. Así como está, vamos a introducirla en este canal. Como ya tengo experiencia, le vamos a introducir por la parte de abajo de la máquina que estará libre para que puedan observar. Nuestro carrete deberá verse en esta parte y debe de ir en esta circunferencia que está abajo justo de la aguja. Metemos nuestro carrete y soltamos esta palanquita. Deberá sonar ese pequeño clic y nuestro carrete estará colocado de manera correcta. Lo único que nos resta es cerrar nuestra cavidad para ver la bobina y enhebrar el hilo de la aguja. Comenzamos por poner el hilo al color que estemos utilizando en la parte de atrás, en el espacio donde va nuestro hilo que guiará hacia la costura directamente en la aguja. Primero, insertar por el orificio principal la guía del hilo para poder bajarlo hasta nuestra máquina. Una vez teniendo el correcto enhebrado superior, nuestro hilo podrá bajar para poder ser enhebrado en las tensiones de la máquina. Comenzamos con el primer orificio de arriba hacia abajo. Continuamos metiendo el hilo en el medio de los platillos por la parte de atrás para volver a meter en el segundo orificio de arriba hacia abajo nuestro hilo, quedando de esta manera el correcto primer enhebrado. Continuamos con este set de 3 agujeros para generar una segunda tensión. De arriba hacia abajo en el primer agujero se coloca el hilo, jalamos y volvemos a subir para en el tercer agujero colocar el hilo y generar un pequeño trenzado que dará más tensión. Arriba ha quedado. Guiamos el hilo para la parte de abajo y que sería el primer punto, nuestra bobina de tensión. Esos 2 platillos deberán recibir el hilo por en medio, guiarlo para completar la circunferencia, introducir nuestro hilo posteriormente en un alambre que tiene de este lado. Este alambre guiará el hilo al gancho del lado izquierdo, haciendo este movimiento. Ahí quedó de manera correcta. Una vez pasado el hilo por el lado izquierdo del gancho, vamos a meterlo en este orificio. Es otro pequeño gancho que guiará nuestro hilo para la última parte del enhebrado que está de este lado, en una palanca que viene aquí adentro, solo que voltearemos la cámara para poder observar. Una vez que pasamos nuestro hilo por este gancho, vamos a subirlo para meterlo en este orificio. Una vez que el hilo salió por ese orificio, es momento de pasarlo por la parte que guiará a nuestra aguja. Volvemos al frente. Una vez que nuestro hilo está correctamente enhebrado por todas estas piezas, restará únicamente pasarlo por nuestra aguja. En la parte de aquí abajo tenemos que nuestra aguja tiene un par de cavidades. Esta principal, que es la que termina de guiar al hilo, lo pasamos por la parte de atrás y lo dejamos tenso. Pasamos nuestro hilo por el orificio que tiene la parte que sostiene la aguja para que quede completamente guiado de manera vertical. El único paso que nos resta es insertar el hilo directamente en la aguja. Insertamos nuestro hilo en la aguja y tenemos la parte principal enhebrada. Lo único que nos resta es girar nuestra perilla que se encuentra en la parte de acá para poder dar sin prender
una vuelta a la costura. Esto nos va a servir para poder jalar nuestro hilo que se encuentra en la bobina. Al tener la aguja en la parte de arriba, nosotros tenemos que liberar la parte de abajo hasta que sintamos que nuestro hilo ha salido. Una vez que lo veamos a vista, retiramos el excedente y quedan nuestras 2 hebras listas para costurar. Vamos a levantar el pisacosturas con el rodillero y dejamos nuestros hilos hacia atrás, listos para poder comenzar la costura. Haciendo un pequeño paréntesis, aquí en Mauro Vera únicamente utilizamos estos 2 tipos de aguja. Los números de aguja dependerán de lo que vayan ustedes a costurar. Por ejemplo, este es un número 19 y este es un número 11. Este es para tejidos o telas, en este caso bastante delgados, y esto es para costurar vinil, plástico y cosas muchísimo más gruesas. Para poder poner la aguja es importante que ustedes identifiquen, vamos a tomar la más delgadita, que la aguja tiene una sección, vamos a hacer zoom, tiene una sección que es cóncava. Esta sección que parece como una cunita, esta es la que deberá de ir hacia nuestra máquina. La aguja se deberá colocar de esta manera. Nunca la coloquen de esta manera porque esa cuenca nos guía en la bobina, entonces no les va a costurar. Tienen que poner la aguja de esta manera. Para colocar la aguja, metemos en la cavidad de nuestra máquina nuestra aguja. En la parte de aquí, nuestra máquina tiene una guía para que ustedes vean si ya tocó con el fondo de este como barril que recibe la aguja. Sostenemos, como les dije, la pancita hacia este lado, aseguramos con nuestro desatornillador y continuamos con el enhebrado final que les había explicado para poder colocar el hilo y que esté listo para la confección. Para explicarles a continuación el devanado que se encuentra en la parte de costado de la máquina, tenemos que primero poner nuestro hilo en el cono receptor para después ponerlo en nuestra primer guía, que es el orificio 1. Posteriormente bajará a la parte de aquí que tiene un pequeño gancho de manera vertical, de arriba hacia abajo ponemos nuestro hilo y lo insertamos en esta pequeña placa que realmente es otra tensión. Viene de la parte de atrás, pasa hacia abajo y el hilo sale por en medio de las 2 placas. Continuando, después de que esté en medio de las placas, viene y recorre hasta el carrete. El carrete, como se pueden dar cuenta, que ya está empezado. Muy importante para las máquinas que lo traigan, que puedan poner esto hacia adelante. De esa manera, ustedes unirán la guía de nuestro devanador con la guía de nuestra máquina, guiadas por la cinta que se encuentra aquí, para que se muevan al mismo tiempo el carrete y nuestra máquina. Hasta aquí nuestra máquina se encuentra correctamente enhebrada de la aguja, tensiones, parte superior, conos y sobre todo el devanador. Lo único que nos resta es el ajuste de la tensión, que lo controla esta perilla, que fue la primera que pusimos al principio, y esta, que es la segunda perilla que controla el espaciado de nuestra costura. Eso quiere decir que cuando nuestra aguja entre, las veces que va a entrar nuestra aguja tendrá una separación larga o una separación corta. Lo controla esta perilla. Por último, la palanca que se encuentra aquí, vamos a bajarla, es la palanca que nos permite que nuestra máquina, al estar funcionando, vaya de reversa, ¿ok? Recordemos que nuestro pedal controla la velocidad mediante nuestro pie. Tenemos nosotros que tener en cuenta que este pedal únicamente es controlado por la velocidad de uno mismo. Para la puntada hay que practicar para poder controlarlo. Nuestra rodillera, como pueden observar aquí, sirve para levantar el pisacosturas. Nuestra rodillera, como pueden ver en la parte de acá, sirve para levantar el pisacosturas. Observen. Y listo, nuestra máquina quedó correctamente enhebrada. Y es así como llegamos al final del video, mostrándoles todas y cada una de las partes que componen a una máquina industrial recta en este caso. Recuerden que sin importar la marca,
Las piezas son exactamente las mismas. El modelo tal vez cambiará por años, pero desde hace muchos años atrás se ha manejado de la misma manera. Tengan en cuenta que cualquier máquina tiene sus detalles en cuanto a piezas exactas, pero funcionan de la misma manera. Ustedes ya saben usar la devanadora para llenar su carrete, qué es la bobina, cómo poner el carrete en la bobina, el correcto enhebrado del hilo, que es algo muy fácil. Y pues si tienen alguna otra duda, sugerencia, comentario o algo que quieran que yo hable al respecto de la costura, no duden en dejarme sus comentarios. Recuerden todas las redes sociales y lo más importante, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Nos vemos.